Paul, cuéntame. Bueno, yo te puedo contar muchas cosas, no muchas de ellas alegres, ¿no? Respecto al inicio del proyecto. ¿Pero por qué, pues? Porque normalmente al inicio del proyecto las cosas, por decirlo de alguna manera, todo suele ser bonito al inicio del proyecto. Todos están emocionados, todo va a ser genial. Tú estás emocionado porque eres el jefe de proyecto, el sponsor está emocionado porque tiene un buen jefe de proyecto. O sea, digamos que todo es, entre comillas, paz y armonía al inicio del proyecto, hasta que el proyecto empieza, en realidad. ¿Qué es lo que, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, cuáles son las cosas que suelen fallar en estos inicios de proyecto, por lo general? Es cierto, ¿no? Al comienzo de un proyecto hay muchas expectativas, ¿no? La gente está motivada, ¿no? Hay una motivación de tipo más intrínseca, porque obviamente quieren saber con quién van a estar, o sea, con quién van a trabajar, dónde van a trabajar, a quién van a conocer, ¿no? Expectativas, obviamente, a lo largo, y obviamente después cuando ya viene el día a día, que seguramente conversaremos después en la parte de la ejecución, es ahí donde las papas queman, es ahí donde la presión hace que lamentablemente la motivación cambie. Pero es algo importante, si seguimos, digamos, el estándar de lo que nos dan nuestros amigos americanos a través de lo que es PMI, hay que tener cuidado, ¿no? A veces la misma emoción hace que el director no se dé cuenta de algunas cosas. Si bien es cierto, él no elabora el charter, no elabora el acta de constitución, porque eso viene de un sponsor, que viene de atrás de un caso del negocio, que seguramente han hecho un estudio de mercado, han hecho su tarea, yo imagino que sí, porque no van a inventar la triple restricción y no van a colocar algo que no es cierto de acuerdo a sus recursos. Pero el problema es que el director se puede basar equivocadamente en lo que dice el acta y no lo valida. Diciendo, oye, pero tú me estás invitando con el proyecto, ya está prácticamente armado el resumen ejecutivo, tú ya armaste la parte de la preinversión y yo entro en la parte de la inversión. Pero acuérdate que en inglés hay un concepto que dice cómo pasar del know-how al do-how, del saber cómo al hacer cómo. El PMOK le da un poco el know-how. Te dice hoy en el acta tiene que estar la triple restricción, la justificación del proyecto, los interesados claves, los riesgos de alto nivel, los requisitos de alto nivel. Todo de alto nivel porque es un resumen ejecutivo. Perfecto, hasta ahí está bien. Pero ya el director revisa todo eso y dice, oye, sí, está todo lo que dice el PMOK, ¿no? Ponte que sea un director junior, ¿no? Sí, sabe, dice que escribir sabe. No, escribir sabe. Está todo, dice, ya listo, empezamos mañana. Y después, cuando pasa el tiempo, ahí nomás a las semanas, se da cuenta que una o más variables de la triple restricción no es coherente. Entonces, ¿dónde está su do-how? O sea, no solamente es guiarse lo que dice el PMOK. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Ha analizado si ese alcance se puede hacer con ese costo? ¿Ha analizado que ese costo está dentro de ese tiempo? ¿Que ese tiempo está enlazado con el tema de alcance versus el tema de calidad? Ese es uno. Después, el otro tema, los interesados claves, ¿no? Tenemos una lista de interesados, el cual el sponsor, que no conoce el proyecto, pero conoce el sector donde funciona el proyecto, es el que tiene que decirte, mira, por si acaso acá alrededor hay dos interesados, el cual te lo estoy dando para que tú termines la evaluación. Entonces, ya tengo la lista de interesados, pero la pregunta es, ¿hemos medido el balance de los interesados? ¿Sabemos quiénes son opositores? ¿Sabemos quiénes son aliados? ¿O simplemente tomamos la lista que nos da el sponsor? Porque recuerda, hay una estadística que dice que si en un proyecto empieza con más gente en contra, si en un proyecto hay más opositores, la pregunta es, ¿qué probabilidad tiene que ese proyecto llegue por lo menos a la mitad o llegue al final del proyecto? Claro, pero en ese caso, por ejemplo, una cosa que le suele ocurrir al jefe de proyecto es que a él le llega directamente el encargo. O sea, ya se hizo mal, no se calculó, o se calculó mal, ¿no? O a medias, o a lo mejor en el camino alguien se dio cuenta de que esto que estaban pidiendo hacer era un poco locura. Pero claro, nadie lo admite y nadie lo dice. Luego al final convocan a un jefe de proyecto, ¿no? Se acercan a cualquiera de los jefes de proyecto que estén por ahí dando vueltas y le dicen, tengo una oportunidad para ti, ¿no? Tengo la oportunidad de tu vida para demostrar tu valía. Es un proyecto complicado, pero no sé si vas a ser capaz de resolverlo. En realidad lo que tienes es una bomba, ¿no? Y estás buscando a quién se la queda, ¿no es cierto? Entonces te la dan y claro, tú eres jefe de proyecto. Y también te hablan en términos de, oye, es interesante. Bueno, con suerte, ¿no? Porque tampoco ocurre siempre. ¿No? O sea, muchas veces te dan el proyecto bomba y poco más tienes que darle gracias al cielo que te lo han dado, ¿no? Entonces al final tú te pones a mirarlo,
después de que lo has posteado en el Face, ¿no? A partir de hoy soy el nuevo jefe, lo he puesto en LinkedIn, jefe de proyecto, ¿no? de asuntos intrascendentes versión 2. Eso? Me ha pasado 50 veces, hombre, ya. Todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Bueno, que inmediatamente lo has posteado cuando no te imaginas. O sea, ¿no has analizado el primer proyecto? Cuando era jefe de proyecto, todos hemos sido tontos en algún momento, ¿eh? Entonces, en ese momento... ¿En ese tiempo había LinkedIn? ¿Había quién? LinkedIn, ¿había? Sí, claro, ya había, claro. Somos de la misma quinta, como tú me dices hace tiempo, ¿hace cuántos años, pues? Pues tírale para atrás unos 10 por lo menos, 10, 15, ¿eh? Pero todavía, ya no había, o sea, recién estaba nuevo el tema de las redes sociales. El que... No, el tema de LinkedIn no, el tema de LinkedIn cuando... Yo estoy en LinkedIn desde cuando, desde el 2008 podrá ser por ahí. Te estoy bromeando. No, hombre, ya, está claro. No se agarró el mensaje, ya, está bien. Entonces, lo que te decía, el jefe de proyecto finalmente coge el proyecto, el encargo, y se va dando cuenta con el pasar de los segundos de que es una bomba. Y cuando se da cuenta quiere hacer cosas, ¿no? Y de hecho su primer encargo es, en el inicio principalmente, es hay que empezar a aterrizar esto. O sea, queremos construir un edificio para dentro de 3 semanas y tus recursos son 2 chapitas, un palito y 2 rocas, ¿no? Y apúrate, porque ya vamos tarde. Entonces tú empiezas a pensar, ¿no? Porque claro, inmediatamente dices, oye, ¿qué hago para acelerar todo esto? Y empiezas a pensar, ¿no? Por ahí escuché una cosa que era el crashing, ¿no? El crashing, que luego lo llamamos trashing, ¿no? Porque en realidad es perder como loco, ¿no? Pero al final tú como jefe de proyecto tienes un gran problema, y yo siempre he tenido la sensación de que el gran problema del jefe de proyecto en el inicio del proyecto es que no participa en la definición del charter, como le llamas tú, en la definición del business case. O sea, es algo que le llega el avioncito y se le clava en el ojo y tiene que empezar a trabajar, ¿no? Y luego en el camino, quienes le soltaron todo este encargo han hecho específicamente eso, soltar el encargo, ¿no? Oye, ahí está. Y tú eres el jefe del proyecto, que además eres PMP, eres principal, eres lo que quieras, ¿no? Pero no estás obligado a tomar todos los proyectos que se te encarguen. O sea, eso depende de ti. O sea, tú por hacerte el héroe, quieres tomar todos los proyectos que... tu imagen. Sí. Bueno, cuando eres independiente puedes decidir todo lo que quieras, ¿eh? O sea, eso está clarísimo. Pero cuando estás tú dentro de una dinámica de empresa, cuando tú eres una persona dependiente de una organización, hombre, cuesta, por lo menos cuesta, a veces incluso el puesto. Pero ahí yo supongo que entonces si la persona, el director, ya está dentro de la organización, entonces has tenido que ir viendo desde el inicio del proyecto, desde la preinversión. Pero eso no pasa. Eso no pasa, ¿eh? No suele pasar. No suele pasar. Rara vez el jefe de proyecto tiene la oportunidad de rebatir, por decirlo de alguna forma, el encargo que ya le cayó, ¿no? O sea, ya le dijeron, tienes que hacer esto, demuestra tus capacidades, tu valía, y ¿qué haces en ese caso? Porque con lo que tú decías, ¿no? Se puede decir que no, ¿no? Claro, si eres una persona independiente o si está dentro de tus capacidades, pues dirás que no y te quedas tranquilo, ¿no? Porque muchas veces es mejor dormir en paz. Pero en el otro 99.9% de las veces. Y ya, sí, 99 tanto es. Larguísimo. Sí, no tanto, no creo que ser 60-40. ¿Tú crees? Pero bueno, no. 70-30, ya. Yo tengo ahí 2 partes. A ver. ¿Ya? Cuando el director es convocado, y obviamente va a entrar a ese proyecto porque es invitado. Hablamos del director de proyecto. O el director de proyecto, ¿no? O sea, porque están subcontratando, no directamente las empresas. Ya. Entonces, la experiencia del director te dice que efectivamente él ya encuentra PDRs, ya encuentra SOWs, ya encuentra business case, caso del negocio, pero él tiene que validar el charter. O sea, no es que el charter es un bosquejo, que es hecho obviamente por gente, ni siquiera por el sponsor, por gente del sponsor que supuestamente está en la parte de la preinversión, la evaluación, la ingeniería, el estudio de mercado, toda la parte prefactibilidad y todo esto, ¿no? Entonces la experiencia te dice, oye, ok, revisemos primero el resumen ejecutivo para ver si en la primera foto todo cuadra. O sea, cuadra el alcance con tiempos, cuadra el alcance con costos, cuadra el tiempo con costos, se entiende cuál es esa calidad genérica, por lo menos genérica, de lo que se pretende hacer en el proyecto, qué políticas. Ya. Si eso está ok y está dentro de la experiencia del juicio de experto y director, bienvenido. Eso ya no hay que darle más vuelta. Simplemente hay un tema de argumento ahí interesados, hay un tema de forma, ¿no? Y simplemente firmamos y decimos, empecemos de una vez la planificación y veamos el equipo. Y ahí te despiertas. Ahora, ¿no? Ahora, tú estás poniendo el otro escenario, ¿ya? El escenario que la empresa se le ocurra, ¿no? Hacer un proyecto
¿ya? Quiere hacer un proyecto y obviamente tenga personal dentro de la empresa, el cual, ¿no?, pueden asignar a cualquiera un proyecto, ¿no? Eso con la experiencia, con su juicio de expertos, validar si hay coherencia en la interpretación, validar si ha hecho bien el balance de interesados para ver si el proyecto empieza con más aliados, ¿no?, y menos opositores, y ojo que no es por número, porque a veces puede haber más aliados, pero los pocos opositores tienen más nivel de poder, más influencia, y cambiaron el pastel, te voltearon. O sea, no es por número, es por nivel de poder. Y el otro caso que tú mencionabas, un poco quería explicar, es que efectivamente, ¿no?, digamos que la persona es de planta, es una persona que ya ha hecho proyectos y el cual se le encarga un proyecto, se junta a la alta dirección y dice, oye, necesitamos hacer este proyecto, ¿no? Se genera la necesidad, y entonces muchas veces la misma persona podría ser que le encarguen también, oye, a ver, chequea, pues, que, o sea, cotiza, hazte los TDR internamente, ¿no? O sea, es un tema interno, hazte el SOW, que es el Statement of Work, ¿no?, el enunciado de la declaración del trabajo, hazte un poco el business case, fíjate, haz un estudio de mercado, y entonces esa persona va a tener mayor conocimiento desde el inicio, inclusive preinversión, y obviamente, seguramente va a armar el charter, lo va a validar un sponsor, que es uno de los sugerentes funcionales, y luego él va a continuar, ¿no es así? Ahora, el problema es nivel de autoridad. Si estamos hablando de una estructura funcional, si estamos hablando de una empresa funcional, tú puedes tener ahí un director de proyecto que en el papel, en el charter, diga que eres director o jefe, pero tú eres encargado. Pero el que realmente está encargado del proyecto no es la persona que firma, sino en ese caso es un gerente funcional. Entonces la pregunta es, si me estás dando que yo desde el inicio haga toda la secuencia y me estás dando la potestad que yo gestiona hasta lograr el éxito del proyecto, la pregunta es, ¿me estás dando nivel de autoridad? ¿Me estás dando nivel que yo maneje los recursos? ¿Que yo controle parte del proyecto? ¿Que yo esté a tiempo completo? ¿Que yo pueda conseguir a mi gente? ¿O voy a depender de un gerente funcional, del gerente financiero, del gerente administrativo, que es el que dice, no, yo manejo la plata, simplemente tú vas a hacer la parte operativa? Pero entonces, ¿dónde está el concepto de director de proyectos? Porque PMI, dentro de buenas prácticas, te dice, el director de proyectos, para asegurar el éxito del proyecto, tiene que tener necesariamente un nivel de autoridad. Porque si no tiene nivel de autoridad, entonces no le van a dejar hacer las cosas, le van a cerrar el caño, pero a él le van a echar la culpa. Dice, no, oye, no funcionó, pero no tiene la culpa el gerente financiero. Dice, no, tú no me avisaste cuando quería que te desembolse el dinero. A ti te van a echar la culpa.